nadie y no discutir con nadie, ¿vale? Llega a la conclusión de que no merece la pena ni discutir ni criticar, porque al final discutiendo lo único que haces es empeorar las cosas, con lo cual es uno de los hábitos que que he cambiado en los últimos 6 meses y que estoy seguro que no voy a volver a hacer. No es que antes me enfadara más que ninguna otra persona, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que no merece la pena discutir. Que si, bueno, si tú piensas que a lo mejor tú tienes razón y el otro no, pues terminas ahí y tampoco merece la pena salirte con la suya, ¿vale? Bueno, una de las cosas que les pregunto también a los entrevistados es cuál ha sido su mayor momento de inspiración. El mío lo tengo clarísimo. En el año 2005, más o menos a finales del 2005, teníamos la empresa de transporte de viajeros y además habíamos montado un guardamuebles hacía unos años que, bueno, era un negocio secundario, se facturaba un poquito, pero bueno, tampoco estaba montado de manera muy rudimentaria. Y mirando para ver cómo se podía evolucionar este negocio, cómo lo hacían en otros sitios, en otras empresas, vi una página web de una empresa en Barcelona que se llama Blue Space, que se dedicaba a alquilar trasteros y mini almacenes y algunos de sus centros estaban ubicados en naves pues muy similares a la nuestra, a la que teníamos con la empresa de transporte de viajeros, que además estaba infrautilizada porque solo utilizábamos una parte de esa nave. Entonces, al ver esa página web, de repente lo vi claro. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que montar. Y ese fue un momento de inspiración. Y de hecho, desde aquel año 2005 a la actualidad, bueno, después de haber invertido cerca de 9 millones de euros y contar con 2.500 trasteros en la actualidad, pues el tiempo me ha dado la razón de que efectivamente fue un momento de inspiración y de hecho es el negocio principal del cual vivimos en la actualidad, ¿vale? Así que la verdad es que sí que fue un momento de inspiración. También les pregunto algo con lo que estén entusiasmados en la actualidad, entusiasmados o incluso obsesionados. Y en mi caso lo tengo claro, es con este podcast, ¿vale? Es un reto como personal porque ya te comentaba al principio, tengo la necesidad de estar siempre en contacto con gente que tenga mis motivaciones, las mismas motivaciones que yo y de alguna manera poder aprender de las historias del resto de las personas, ¿vale? Y la verdad es que me tiene muy entusiasmado, obsesionado, llámalo como quieras, porque me apetece hacer algo chulo, algo interesante con esto y bueno, la idea es el día de mañana pues monetizarlo de alguna manera, no sé muy bien cómo, ya lo iré viendo, pero por lo pronto lo que sí que me apetece es pasar un buen rato hablando con la gente y que tú que nos escuchas, pues que también puedas aprender de las historias de los demás, ¿vale? Luego ya al final de la entrevista voy haciendo como una especie de ronda rápida de preguntas, las cuales, pues eso, les digo que sean más o menos concisos, que si quieren se pueden explayar a la hora de responder, pero tampoco hace falta que den respuestas muy rápidas. Y la primera pregunta es que ¿qué les detiene a la hora de ser emprendedor? En mi caso, yo no lo elegí, ¿vale? A la hora de ser emprendedor, pues yo tuve que ponerme con mi hermano a dirigir la empresa familiar y no pudimos elegir. Entonces, en este caso, la respuesta es esa, ¿vale? No lo elegí. Luego, el mejor consejo que me han dado es que sea honesto y que, pues eso, que diga siempre la verdad, porque al final se trata de imprimir esto a todas las facetas de tu vida, ¿vale? Tanto en el ámbito de los negocios como en el ámbito personal. Las mentiras nunca llevan a nada bueno, ¿vale? Y tienes que ser honesto con los demás y contigo mismo. Un hábito personal que haya contribuido a que estés donde estés, ¿vale? Ahora, pues yo creo que, no sé si es bueno o es malo, pero soy muy obsesivo con las cosas. Cuando se me mete algo entre ceja y ceja, no paro de maquinar y me obsesiono, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que, pues eso, no sé si es bueno o malo, pero ha contribuido a que esté donde estoy ahora, sea para bien o sea para mal, ¿vale?
Una herramienta de internet que pueda recomendar a todos los que me escucháis y es Mind Map, ¿vale? De Tony Boutan. Lo pondré en las notas del podcast. Es una herramienta que lo que sirve es para hacer, se llaman mapas mentales y te sirve para esquematizar ideas, ¿vale? Partes de una idea central y luego a raíz de esa idea central vas sacando como si fueran líneas de un árbol y vas poniendo subideas. Algo que es tan sencillo como eso, la verdad es que viene súper bien. De hecho, en todos los podcasts creo que voy a poner un mind map con, pues eso, con las ideas principales de la entrevista, pues de lo que se va hablando y demás, porque me parece una forma muy estructurada de poder tener toda la información. Un libro que recomendaría, que es otra de las preguntas que les voy a hacer a los entrevistados, es La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. ¿Vale? Sin duda alguna, creo que es un libro de lectura imprescindible para todo emprendedor. Ya es del año 2007, con lo cual ya tiene unos años, pero hay muchas de sus ideas que todavía siguen pues siendo muy, muy actuales. ¿Vale? Y luego un consejo final que quiero o que pueda dar a todos los que me escucháis, y es que hay que hacer las cosas poco a poco, ¿vale? No tratar de hacer todo de una vez en un negocio y tratar de hacer las cosas poco a poco. Es muy fácil dar consejos. Yo soy el primero que muchas veces, pues, al obsesionarme con cosas o al hacer cosas nuevas, intentas hacerlo todo al principio de una vez y te agobias. Y la verdad es que un buen consejo es empezar a hacer las cosas y poco a poco hacer que sean maratones y no sprints, ¿vale? Luego tengo una serie de preguntas pues un poco más comodín, que en base un poco a cómo vaya viendo la entrevista pues voy a ir haciendo, y una de ellas es ¿a quién admiras? En mi caso voy a decir a 2 personas. Por un lado es Ferran Adrià, creador del Bulli, que fue reconocido varios años como el mejor restaurante del mundo, y no le admiro por la cocina, porque yo no he estado en el Bulli, no puedo opinar, aunque todo el mundo habla maravillas, todo el mundo que ha estado, pero sí en su faceta de emprendedor, porque consiguió de alguna manera poner en valor algo que hasta aquel entonces pues no habían conseguido poner en valor, que es a los chefs. De hecho, ya te digo que decía, uno de los negocios que he montado, Unique Chefs, que es para poner en contacto a chefs con clientes, trata de eso, de poner en valor a los chefs y de hacer eventos con ellos. Pero Ferran Adrià llegó a ser portada del New York Times y fue una de las personas, y sigue siendo, más influyentes a nivel internacional. Me alucina la forma que tiene de adelantarse a los tiempos, de cómo aplica los procesos dentro de la empresa, la innovación. La verdad es que es una persona que me fascina su forma pues eso, de emprender, ¿vale? En este caso, ¿cómo puede ser que alguien que pues aparentemente se dedica simplemente a la cocina, pues que sea un emprendedor, ¿vale? Me apasiona conocer su historia, he visto un montón de documentales del Bulli, de la trayectoria. Y luego otra persona a la cual admiro probablemente sea Mancio Ortega, porque, bueno, aparte, no porque sea una de las personas más ricas del mundo, ni mucho menos, no es por eso, es por el hecho de cómo ha conseguido llegar ahí y de una manera tan aparentemente humilde. No lo sé, no le conozco personalmente, pero sí que es verdad que lo que transmite es que pues ha ido haciéndolo todo poco a poco de manera muy inteligente y sin darse a conocer, porque ni siquiera daba ni ruedas de prensa ni absolutamente nada. Él iba paso a paso, ¿vale?, creciendo hasta convertir su empresa en una de las mayores empresas del mundo. Otra de las preguntas comodín que hago es ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de montar tu negocio? ¿Vale? Pues mira, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran? Pues que hay que tener muy, muy, muy controlados los costes y que no siempre más grande es mejor.
¿vale? Porque en la empresa de transporte de viajeros, una de las cosas que nos pasó cuando éramos jóvenes es que intentábamos crecer y llegó un momento que crecimos muchísimo, pero sin tener en cuenta muchas veces los costes por la imposibilidad de controlarlos por la estructura que teníamos, ya no por el hecho de que no quisiéramos, sino porque era difícil. Y eso luego lo fuimos corrigiendo con el tiempo, contratando personal especializado en tema de control de costes, y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que pudimos tomar. Luego, otra de las preguntas es ¿qué rutinas haces o tienes por la mañana? Pues mira, por la mañana, desde hace un tiempo, me levanto pronto y me voy a andar y pues me escucho algún podcast y es mi momento como de desconexión y mi momento para mí. Y luego, antes de ir a trabajar, llevo a mis hijos al colegio. Esas son dos rutinas que además me encantan cuando me levanto por la mañana. Otra de las preguntas es ¿qué es lo que me hace levantarme por las mañanas como emprendedor? Pues mira, en mi caso es la necesidad de crear cosas nuevas. Estoy siempre maquinando cómo crear nuevos negocios, cómo evolucionar, cómo seguir adelante. No lo sé, es algo casi enfermizo que a veces me cuesta desconectar, pero sí que es verdad que es lo que me da ese empuje a la hora de ser emprendedor y de levantarme cada mañana. Y una pregunta que si no me han contestado anteriormente también hago es la definición de éxito, ¿vale? ¿Cuál es mi definición de éxito? Es una pregunta que es complicada de responder y yo creo que la definición de éxito para mí es llegar a mayor sabiendo que de alguna manera he aprovechado mi vida y que he contribuido a la felicidad de la gente que me rodea. ¿Vale? Esa sería mi definición de éxito. Bueno, pues para que veas un poco en qué va a consistir la entrevista y cómo la vamos a dirigir, yo la verdad es que ha durado un poco menos de lo que va a ser una entrevista normal, pues porque al final en las entrevistas siempre salen más temas y si veo que hay algún tema que es interesante ahondar, pues ahondaré un poquito más. Y si veo pues que a lo mejor pues algún tema es menos interesante, pues me lo saltaré directamente ni haré la pregunta, ¿vale? De todas las que he ido contestando. Pero sí que me apetecía hacerlo sobre mí para que me conocieras y vieras un poco cuál iba a ser la dinámica del podcast. También al final del podcast le voy a decir a los entrevistados que hagan un poco de promo de su empresa o de su página o cómo poder contactar con ellos. En mi caso es fácil porque mi página web es martinezruben.com, ¿vale? martinezruben.com. Ahí tienes tanto los podcasts que voy grabando como mi otro podcast de Diario de un Emprendedor, que es un podcast en el que voy contando pues un poco mi día a día y cosas más personales. Y los enlaces a todas las redes sociales en las que estoy y cosas que me puedan parecer interesantes, ¿vale? Ahí lo iré colgando todo, con lo cual ahí tendrás centralizada toda la información. Luego, en todos los podcasts voy a pedirte un favor y es que, varios favores, ¿vale? Pero el primero de todo es que si te gusta el podcast y lo estás escuchando en la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea iTunes, Spreaker, iVoox, la que sea, que te suscribas para que te lleguen automáticamente las actualizaciones del podcast cada vez que salga uno nuevo y lo puedas escuchar. Es muy importante que lo hagas porque si no, pues cada vez que publique uno no te enterarás. Y la verdad es que van a ser entrevistas súper interesantes. Ya tengo grabadas algunas y, por ejemplo, pues de Óscar Feito o Nono Ruiz, creador de Chick-fil, Marcos Alves de Tenedor. Entonces va a ser gente muy interesante y yo te recomiendo que te suscribas para que te lleguen automáticamente. Y luego, otra cosa muy importante también es que para dar a conocer este podcast al mayor número de gente posible, te agradecería que en la plataforma en la cual te hayas suscrito y estés escuchando el podcast, pues que hicieras una reseña y una valoración, si es posible, positiva,
para que me ayude a traccionar en los rankings de podcast y pueda llegar a más gente, que lo escuche más